Las autoridades chinas le notificaron al mundo que un virus se estaba propagando a través de sus comunidades. En los meses siguientes se esparció a otros países, con casos duplicándose en cuestión de días. Este virus es el coronavirus 2 relacionado al SARS, que causa la enfermedad llamada COVID-19 y simplemente todo el mundo lo llamó coronavirus. ¿Qué sucede realmente cuando infecta a los humanos y qué deberíamos hacer todos? Un virus es realmente solo una cáscara alrededor de material genético y proteínas. Podría decirse que ni siquiera es un ser vivo. Solo puede hacer más de sí mismo ingresando a una célula viva. El coronavirus puede esparcirse si tocamos superficies, pero continúa incierto cuánto tiempo puede sobrevivir en ellas. Su mayor forma de esparcimiento parece ser infección por partículas cuando las personas tosen, o si tocas a alguien infectado y después tu cara, por ejemplo frotando tus ojos o nariz. El virus comienza su travesía aquí y luego se propaga más adentro del cuerpo. Su destino son los intestinos, el vaso, los pulmones, en donde puede tener un efecto más dramático. Solo unos pocos coronavirus pueden crear una situación muy intensa. Los pulmones tienen millones de células epiteliales. Estas son las células en la superficie interna de tu cuerpo que se extienden a través de tus órganos y mucosa, esperando a ser infectadas. El corona se conecta a un receptor específico de la membrana de la célula víctima para inyectar su material genético. La célula, ignorando lo que ocurre, ejecuta las nuevas instrucciones que son muy simples: copiar y reensamblar. Se llena de más y más copias del virus original hasta llegar a un punto crítico y recibe una orden final: autodestrúyete. La célula se derrite, sacando más partículas de corona, listas para atacar a más células. El número de células infectadas crece exponencialmente. Después de unos 10 días, millones de células del cuerpo están infectadas y miles de millones de virus se hacen multitud en los pulmones. El virus todavía no ha hecho demasiado daño, pero ahora corona te va a liberar una verdadera bestia: tu propio sistema inmune. Mientras que el sistema inmune está allí para protegerte, también puede ser muy peligroso y necesita ser regulado con cuidado. Y mientras las células inmunológicas llegan a los pulmones para luchar contra el virus, corona infecta alguna de ellas y crea confusión. Las células no tienen ojos ni oídos. Ellas se comunican usando proteínas de información llamadas citoquinas. Casi todas las reacciones inmunes importantes son controladas por ellas. Corona hace que las células inmunológicas reaccionen exageradamente y ataquen a todo cuerpo extraño. En cierto modo causa que el sistema inmunológico luche desenfrenadamente y envíe demasiados soldados, desperdiciando sus recursos y causando daños. Dos tipos de células en especial causan estragos. Primero, las células neutrófilas, que son buenas matando cosas, incluyendo a nosotros mismos. Cuando llegan en millares empiezan a soltar enzimas que destruyen tanto amigos como enemigos. El otro tipo de células que se vuelven locas son las células T asesinas, que usualmente le ordenan a las células infectadas que cometan un suicidio controlado. Confundidas como están, le empiezan a ordenar a las células sanas que también se empiecen a suicidar. Mientras más células inmunológicas lleguen, más daño hacen y más tejido pulmonar sano destruyen. Esto puede ser tan malo que puede causar daño irreversible, que conlleva discapacidades de por vida. En la mayoría de los casos, el sistema inmunológico lentamente recupera el control. Mata las células infectadas, intercepta los virus que quieren llegar a nuevas y limpia el campo de batalla. Empieza la mejoría. La mayoría de la gente enferma de corona la pasará con síntomas relativamente leves, pero muchos casos se vuelven severos o incluso críticos. No conocemos el porcentaje porque no todos los casos han sido identificados, pero es seguro decir que son más que la influenza. En casos más severos, miles de millones de células epiteliales han muerto y con ellas los pulmones pierden su capa protectora. Esto significa que los alvéolos, los pequeños sacos donde ocurre la respiración, pueden ser infectados por bacterias que usualmente no son un problema. A los pacientes les da neumonía, la respiración se vuelve difícil o falla del todo, y los pacientes necesitan respiradores para sobrevivir. El sistema inmunológico estuvo luchando a toda potencia por semanas y creó miles de millones de armas antivirales. Y mientras miles de bacterias se multiplican rápidamente, el sistema termina abrumado. Estas entran a la sangre e infestan el resto del cuerpo. Si esto ocurre, la muerte es casi segura. El coronavirus lo comparan mucho con la influenza, pero de hecho, este es mucho más peligroso. Mientras que la probabilidad de muerte es muy difícil de calcular durante una pandemia en curso, estamos seguros de que es mucho más contagioso y se propaga más rápido que la influenza. Hay dos futuros para una pandemia como corona: rápida y lenta. El futuro que veremos depende de cómo reaccionemos en los primeros días del brote.
pandemia rápida será horrible y nos costará muchas vidas. Una pandemia lenta no será recordada por la historia. El peor de los casos para una pandemia rápida comienza con una infección muy rápida, porque no se han tomado medidas para frenarla. ¿Por qué es esto tan grave? En una pandemia rápida, muchas personas se enferman al mismo tiempo. Si los números se vuelven demasiado grandes, los sistemas de salud se ven incapaces de manejar la pandemia. No hay suficientes recursos como personal médico o equipamiento, como respiradores para ayudar a todos los infectados. Las personas morirán sin poder ser tratadas. Y mientras más trabajadores de salud se vayan enfermando, la capacidad de los sistemas de salud se reduce aún más. Si este escenario se vuelve realidad, se deberán tomar horribles decisiones sobre quién vive y quién no. El número de muertes asciende significativamente en tal escenario. Para evitar esto, el mundo, es decir, cada uno de nosotros, tenemos que hacer todo lo posible para que esta sea una pandemia lenta. Una pandemia se ralentiza con las acciones correctas, especialmente en las etapas iniciales. De esta manera, todas las personas que se enferman pueden ser tratadas y no llegaremos a un punto de crisis con hospitales abrumados. Dado que aún no tenemos una vacuna para el corona, tenemos que diseñar socialmente nuestro comportamiento para actuar como una vacuna social. Esto simplemente significa dos cosas: no infectarse y no infectar a otros. Aunque suena obvio, lo mejor que puedes hacer es lavar tus manos. El jabón es, de hecho, una herramienta poderosa. El coronavirus está envuelto en lo que es básicamente una capa de grasa. El jabón rompe esa capa de grasa y hace que el virus no pueda infectar. También vuelve tus manos resbalosas y con movimientos mecánicos de lavado, el virus se desprende. Para hacerlo correctamente, lava tus manos como si recién hubieras cortado ají y luego te quisieras poner tus lentes de contacto. Lo siguiente es el distanciamiento social, lo cual no es una experiencia agradable, pero es algo bueno de hacer. Esto implica no abrazos, no apretones de mano. Si puedes quedarte en casa, quédate en casa, para proteger a quienes la sociedad necesita en este momento para funcionar, desde doctores a cajeros o policías. Tú dependes de ellos dependen de que tú no te enfermes. A una escala más grande hay cuarentenas, las que pueden significar distintas cosas, desde restricciones de viaje hasta órdenes efectivas de quedarse en casa. Las cuarentenas no son algo agradable de vivir y definitivamente no son populares, pero nos dan a nosotros y especialmente a los investigadores que trabajan en medicamentos y vacunas tiempo crucial, por lo que si te ponen en cuarentena debes entender por qué y debes respetarla. Nada de esto es divertido, pero viendo el panorama completo el sacrificio vale la pena. La pregunta de cómo acaban las pandemias depende de cómo éstas empiezan. Si empiezan rápido con una pendiente muy inclinada, terminan mal. Si empiezan lento, con una pendiente menos inclinada, terminan de manera más aceptable. Y en los tiempos que vivimos, realmente está en nuestras manos, literal y figuradamente. Agradecemos enormemente a los expertos que ayudaron con este video, especialmente Our World in Data, la revista en línea para la investigación y datos sobre los problemas más grandes del mundo y cómo resolverlos.